Un día, Bego, te llamé para preguntarte la fecha de nacimiento de tu hermana. En un audio me dijiste que no te acordabas de la fecha exacta, que tenías que mirar en la cartilla, en el libro de familia de tus padres. Hola Isabel, oye, yo sé que es octubre, sobre el 20 y algo, no sé exactamente el día. Fíjate, siempre tengo como recuerdo el día que ETA anunciaron que paraban la lucha armada. Pues no sé si era un día antes, un día después, que siempre pensé y dije, fíjate, dejan la lucha armada cuando mi hermana nació, o sea, el día del nacimiento de ella. Pero bueno, seguiré mirando en casa. ¿Cómo suelen ser las cosas que las tienes tan bien guardadas que luego no las encuentras? Pues ese es el caso. No hizo falta esperar mucho. Pronto me mandaste un mensaje de texto. El nacimiento de mi hermana fue el 21 de octubre del 58, decías. Y decías también, el fin de ETA fue el 20 de octubre de 2011. Por eso me acordaba de que era un día antes o un día después. Así que cuando murió, tu hermana tenía 20 meses y una semana. En ese mensaje también me decías que en tu casa nunca lo habíais celebrado, porque tus padres nunca hablaban de ese día. Y he pensado en ellos, y me los he imaginado en casa, tantos años sabiendo que era otra vez, un año más, el 21 de octubre. Un año más guardando la fecha del cumpleaños de su primera hija. Un año más sin contaroslo a vosotros, a sus otros hijos. Un año más en silencio. Bienvenida, Bego, y bienvenidos y bienvenidas a Se llamaba como yo. Una serie documental sobre la memoria de Begoña Urroz, sobre las 5 décadas de silencio de una familia y sobre el ruido que lo rompió. Una serie de Eso no se habla, en coproducción con EITV Media y con el apoyo del Ministerio de Cultura. Y este es el episodio 2, El silencio. Al principio, tú y yo nos veíamos a solas. Juan Luis, tu marido, estaba de viaje cuando hicimos las primeras entrevistas y yo pensé que había tenido mucha suerte por haberte contactado mientras él no estaba. Pensaba que te sentirías más libre para hablar. Pero fue más bien al contrario. Después de nuestras primeras charlas, él volvió de su viaje y empezó a estar en casa mientras hablábamos. ¿Quieres que se quede? Te puedes quedar. A veces yo le invitaba a quedarse en las entrevistas. Tú querías, él quería, y a mí me gustaba que estuviera. Siempre se quedaba ahí, en segundo plano, detrás de ti, como apoyándote en silencio, sabiendo que esta es tu historia. Ya ves que, No, hombre, es muy tranquilo. Por eso, yo de verdad Si me esto dices, no hay que meter ruido, yo no meto ruido. No, pero de verdad, o sea, si se Y así, poco a poco, Juan Luis se fue convirtiendo para mí en Juanlu y en parte de este podcast. ¿Tú cuánto tiempo llevas casado con Begoña? Uy, me has puesto una pregunta ahora que igual no sé contestar, pero bueno. No, son 37 años creo que son. 36 porque yo tenía 30 y tengo 66, 36 años. Cuando os escucho hablar, pienso que me hubiera gustado mucho veros entonces, cuando erais novios, antes de casaros. Os imagino un poco como ahora, ambos sociables, cada uno con su cuadrilla de amigos y hablando sin parar el uno con el otro. Os imagino en esos momentos en los que quieres saberlo todo sobre la otra persona y todo es descubrimiento y sorpresa, aunque a veces ese saberlo todo no llega a todas las áreas de la vida. Yo creo que tardamos mucho de hablar de política, pero mucho además. Es más, yo creo que hasta, como quien dice, hasta que nos casamos, el tema yo creo que no salía, a no ser que fuera un poquito pues cuando había un atentado o alguna cosa de esas, es cuando entonces ya te ponías a hablar. Pero en general los días, un día cualquiera que no hubiera nada raro, no se hablaba de política. Quizá esto suene extraño para alguna gente, pero nosotras, que hemos crecido en Euskadi, sabemos que esto es algo que puede pasar. Incluso en mi generación, yo que soy 20 años más joven que vosotros, es difícil a veces hablar de política. De hecho, cómo nombrar las cosas ha sido una de las partes más difíciles de hacer esta serie. Bego, ¿y tú no tenías, o sea, con la historia que tú tenías, no tenías miedo de que quizá él, que no sé cómo decirlo, porque ya claramente no hemos resuelto el problema vasco porque no sabemos ni cómo hablar del problema vasco, ¿no? Pero ¿no tenías miedo de que, por ejemplo, él... Que fuera a favor de ETA? No, porque yo creo que ya se notaba la gente. O sea, tú ya palpabas en el pueblo y con la gente que tú estabas quién iba tirando por la política. Yo, por ejemplo, era anti... no sé cómo decirlo. Yo no sé si por la educación de mis padres, que nunca han querido hablar de esto, ellos me han inculcado que de política cero. Pero para ti, no hablar de política implicaba no hablar de una parte muy importante de tu vida. Cuando me enteré de lo que había pasado con Begoña Urroz, pues yo creo que me enteré, o muy poquito antes de casarme, o por ahí. A los años
de llevar una relación ya con ella igual de 4 o 5 años mínimo, y seguramente creo recordar que fue en una de esas comidas, porque hacíamos muchas comidas en casa de los padres de ella, y la verdad es que me quedé en shock porque es que ni lo sabía. Ya no es esto, es que no lo sabía. Y Juanlu no era el único en no saberlo. Yo creo que 3/4 partes del pueblo no sabía quién era, lo que había pasado. O igual el 80% fácil. Para no saberlo ni siquiera la cuadrilla de ella. Algo tan silenciado hacia afuera y tan presente hacia adentro. Porque, aunque en tu casa tus padres no hablaran de ello, honrar a los muertos acaba saliéndonos. Si no lo hablamos, acaba saliendo en otras cosas. En objetos que guardamos, en gestos que nos recuerdan a quien no está, o en fechas que se repiten cada año, como obligándonos a seguir haciendo, o no haciendo, el duelo. Me acuerdo que en los que eran los aniversarios, que coincide siempre con las fiestas del pueblo, tu madre nunca quería salir. ¿No? El día 28 se te oye decirle por detrás. Alguna vez sí, y una de esas veces que salimos además, que estábamos, cohetes y de estos que echan y tal, y uno de esos cohetes le vino, se le metió entre las faldas y le explotó ahí esto, y vamos, ya se puso mala, volvió a recordar todo. Me habéis matado a la hija, me vais a matar a mí otra vez, y se puso malísima. Me acuerdo de ese día, vamos, y a raíz de ahí yo creo que ya no volvió a salir. No recordar el día del cumpleaños, pero tener grabado el día de la muerte, como si la pena fuera el único lugar desde el que fijar el recuerdo cuando una familia se enfrenta a lo incomprensible, a lo que no tiene explicación ni nombre posible. Pues subimos ya para arriba. Sí, te enseño, además más que nada por enseñarte un poco. Desde que tú y yo nos conocemos, hemos paseado mucho por Lasarte. Mira, vamos a cruzar. Juanlu y tú os casasteis en los años 80, los años de la reconversión industrial, los años en los que ocurrieron la mayoría de asesinatos de ETA. En aquella época, en los años 80, aquí se ponían bombas a los bancos. En aquellos años, tus padres tenían una zapatería. Bueno, nosotros donde tenemos, ahora vamos en dirección a la tienda donde era la tienda de mis padres. Hoy no hay zapatos en ese escaparate, el local está vacío. Justo enfrente está la sucursal de un banco. Mira dónde está el banco. Esto era una calle de coches, aquí se aparcaba en un aparcamiento de coches y fíjate, esta es la tienda pequeña que era una zapatería, entonces cada vez que ponían la bomba en el banco explotaba la zapatería de mis padres. Pues yo no sé, recuerdo que fueron 2 o 3 veces. Tengo ahí, creo que fueron 3. Nos llamaban, oye, venir corriendo que han puesto una bomba y está la tienda destrozada. Vete a la noche, intenta recoger como puedes, imagínate los 4, despertarnos de noche. Porque claro, todo eso te ponían una bomba y cállate, no digas nada, todo en silencio, aguantando, porque claro, todo otra vez era efecto colateral. Claro, no nos ponían a nosotros la bomba, ponían al banco, pero nosotros justo también estábamos enfrente. Entonces reventaba toda la zapatería, todos los zapatos tirados, todo destrozado, cristales. Me acuerdo que aquella vez mi padre ya no pudo aguantar más, reventó y dijo, me habéis matado a la hija y ¿qué queréis? ¿Matarme a mí? Como loco. Y entonces, Aita, cállate, por favor, Aita, cállate, Aita, no digas nada, Aita, cállate. O sea, imaginaros, después de perder la niña de una bomba más segunda bomba, la tercera y encima pedirle que se callara, para que no lo oiría la gente, Aita, cállate, Aita, cállate. Desde que te conozco, hemos hablado mucho y de muchos temas difíciles. De la muerte de tu hermana, del peso de tu nombre, del silencio, del dolor de tu madre. Pero nunca te he visto emocionarte tanto como cuando hablas de tu padre. ¿Tú sabes lo que mi padre sufrió? Cada vez con el atentado de la niña, después las bombas, sin poder contar, sin poder hablar. Porque además mi padre, cada vez que mataban a alguien y había alguna concentración, mi padre siempre iba. Pero nadie sabía, él iba como podía ir yo, podrías ir tú. Nadie sabía. Él no quería hablar. No cuentes, no hables, tú cállate. Era xo. Y así, entre xo, silencio o calla en euskera, y sin que nadie estuviera en cuenta como víctimas, siguió viviendo tu familia durante muchos años, durante muchas décadas. Hasta que, en el año 2000, hubo alguien que se interesó por vuestra historia. Lo que pasa es que es una letra que cuesta un poquito entender, pero bueno. Alguien que mandó una carta a tu madre. Es una carta desde la Universidad de Barcelona y aquí pone además Oficina de Atención Jurídica. Bueno, es como viene en catalán. Alguien muy inesperado. Apreciada señora, gracias por su colaboración
en conocer con más precisión algo que no debe ser olvidado. La ternura por Begoña me ha invadido mientras he andado con periódicos, revistas y libros, así como por teléfono. Reciba mi salutación más cálida. Paso temporadas en San Sebastián y me gustaría darle un abrazo a quien lo sufrió tanto. Cordialmente, Ernest Lluch. Ernest Lluch, político, profesor, hombre público. Fue ministro de Sanidad y Consumo en los años 80, con el primer gobierno del Partido Socialista. En el año 2000, cuando mandó esta carta a tu madre, no tenía ningún cargo político, pero seguía ligado a la universidad, donde era catedrático, de ahí el membrete de la carta, y seguía siendo una figura muy relevante. Para mí fue muy sorprendente encontrar a Lluch en esta historia. Lluch era uno de los políticos del gobierno español más respetados y queridos por casi todo el espectro político, también en Euskadi. Lluch era catalán, pero tenía mucha relación con el País Vasco. Tenía una casa en Donosti, muy cerca de Lasarte. Era socio del Orfeón Donostiarra, de la Real Sociedad, y pertenecía a organizaciones como el Carri, un movimiento social que buscaba una solución pacífica y dialogada al conflicto vasco, al tema vasco, a nuestra historia de violencia política. Txema Urquijo, uno de los fundadores de Gesto por la Paz, y con quien hablé mucho para esta historia, lo recuerda como un pontonero, alguien que hacía puentes. Esa gente que puede ayudar, esa gente heterogénea tan imprescindible en tantos movimientos, los heterodoxos, en todo movimiento, en todo proceso, la heterodoxia es fundamental. Y Ernest Lluch era un heterodoxo. Era gente que no le iba el esquema, lo que dice el partido, no, en este tema yo creo que hay que mover las aguas, hay que remover esto porque si no esto no se mueve. Una de sus intervenciones más recordadas es esta. Un escenario en la Plaza de la Constitución de Donosti, la Consti. Es el año 1999 y es un mitin del Partido Socialista. Frente a él, cientos de personas con pancartas y carteles a favor del acercamiento de los presos de ETA a Euskadi. Ernest Lluch, con americana color crema y corbata granate, sube al escenario. Parece eufórico. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría llegar a esta plaza y ver que los que ahora gritan antes mataban y ahora no matan! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría ver que los que ahora gritan antes mataban!, se le oye decir. Aquel año, el año 99, ETA estaba en medio de una tregua. ¡Se ha llevado la libertad y la democracia de este país! ¡Que no se enteran! Algunas personas le aplauden. Otras, la mayoría, le abuchean cada vez más. ¡Gritad más! ¡Que gritáis poco! ¡Gritar! Y ahí lo dijo. Porque mientras gritáis, no mataréis. Gritad, porque mientras gritáis, no mataréis. Esa frase pasó a la historia. ¡Qué alegría para este país que hemos ganado a pulso! Un año después de ese mitin, en el verano del año 2000, Ernest Lluch llamó a vuestra vecina para preguntarle por la muerte de tu hermana. Esa vecina era Isabel, la dueña de la cocina con la que abrí esta serie, la cocina donde se hacían las reuniones de Bizikidetza, del grupo de convivencia de Lasarte, la cocina gracias a la cual te conocí. No sabemos cómo Lluch consiguió su número. Isabel era conocida en el pueblo porque participaba en muchas asociaciones, en muchos grupos, desde Proyecto Hombre hasta la Pastoral de la Iglesia. Y quizá por eso era más fácil conseguir su número que el de tu familia. Y es que la cocina de Isabel estaba pared con vuestra cocina, donde vivía tu familia cuando murió tu hermana. Así que, cuando sonó el teléfono, Isabel salió a la escalera y le tocó la puerta a tu madre. Era Ernest Lluch, le dijo. Llamaba para interesarse por la historia de la niña. Ambas mujeres lo escucharon pegadas al mismo auricular del mismo teléfono. Así es como te lo contaron a ti, así es como me lo contaste tú a mí, y así es como me lo imagino yo cada vez. No sabemos qué les preguntó Lluch, si fue una llamada larga, si fue una llamada breve. Lo que sí sabemos es que les dijo que quería ir a conocerlas, y que unas semanas después de la llamada le llegó a tu madre la carta que me leíste. 4 días después de esa carta, Lluch publicó un artículo en varios periódicos, desde La Vanguardia, el periódico más leído en Cataluña, hasta El Correo y El Diario Vasco, los 2 periódicos más leídos en Euskadi. El artículo se llamaba La primera víctima de ETA. Lluch escribió que, a pesar de que todo el mundo creyera que la primera víctima de ETA era José Antonio Pardines, un guardia civil asesinado en el año 68, su primera víctima fue en realidad una niña, tu hermana. Lluch escribía: la familia confirma que el bebé se llama Urroz y que tenía 22 meses, como probando aquella llamada que hizo a casa de la vecina, a casa de Isabel.
Fue una de las primeras noticias. Entonces, para mi madre aquello fue que todo el mundo se enterara de lo que había pasado. Y ahí Ernest Lluch en el artículo sí que decía que era ETA. Entonces, a mi madre, para ella eso iba a misa. Ese artículo no solo fue a misa, como dices tú, para tu madre. Para mucha gente fue el artículo que inició y que apuntaló la idea de que tu hermana había sido la primera víctima de ETA. Y por eso, de alguna manera, siempre acabaremos volviendo a él en esta serie. El artículo de Lluch termina así. A la madre de Begoña, que vive, quisiera extenderle toda la ternura desde el 28 de junio de 1960 hasta el final. A sus asesinos, que el remordimiento les devaste. Indigno inicio en el pecado original de ETA. Fue la primera vez que tu madre se sintió reconocida como víctima de manera pública. Isabel y ella contaban los días para poder abrazar por fin a ese hombre. Pero ese día no llegó. Buenas noches. El exministro socialista Ernest Lluch ha sido asesinado esta noche en el parking de su domicilio de 2 disparos en la cabeza. El atentado se produjo poco antes de las 10 de la noche. ETA lo asesinó el 21 de noviembre del año 2000, en Barcelona. 2 meses después de haber escrito ese artículo. 4 meses después de haberle prometido a tu madre que iría a conocerla. 1 millón de personas las que se han acercado hasta aquí. 1 millón de personas. Su asesinato fue una conmoción para muchísima gente. Yo me acuerdo de ver por la tele la manifestación de Barcelona, 1 millón de personas marchando en silencio, todos los políticos en la cabecera, Aznar, Zapatero, Ibarretxe. No era nada común verlos juntos, eran tiempos muy convulsos. Se acababan de romper las negociaciones entre el gobierno de Aznar y ETA, y unos acusaban a otros del clima político, de no ser lo suficientemente duros con el terrorismo. Y por eso fue tan sorprendente, y por eso recuerdo tan bien lo que dijo la periodista Gemma Nierga en el escenario al final de la manifestación. Y ahora quiero acabar este manifiesto con una petición. Y lo digo en castellano para que me puedan entender todos absolutamente. Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor. En casa de tu madre, la muerte de Lluch también fue una conmoción. El día de su asesinato, Isabel le tocó la puerta a tu madre. Jesús, han matado a Ernest Lluch. Se abrazaron las dos, llorando. Yo me acuerdo que me quedé paralizada. Mientras recordabas aquel abrazo, en tu propia cocina, me contaste algo que me sorprendió mucho. Yo creo que fue al mes o algo más. Entonces yo creo que mi madre pensó, a este lo han matado, porque ha dicho lo de que sí ha sido ETA. Tu madre, pensando que a Ernest Lluch lo mataron por el artículo sobre tu hermana. Tu madre, añadiendo más peso a su silencio. Ser la madre de una víctima y, de repente, cargar con la culpa de otra víctima. Nunca podré preguntarle a Ernest Lluch cómo llegó al tema de tu hermana, ni por qué se interesó tanto por ella, ni cuánto tiempo pasó investigando, pero te aseguro que es una de las preguntas que más me he hecho mientras hacía esta serie. Y ya que no podía preguntárselo a Lluch directamente, pensé que para tratar de encontrar la respuesta tendría que acudir a un oráculo, o a lo más parecido a un oráculo, a su archivo personal. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal? El archivo de Ernest Lluch está en Vilassar de Mar, un pueblo precioso en la costa de Barcelona, a media hora en tren de la ciudad. Está dentro de su fundación. Bienvenida. Gracias. Fui un día de diciembre, justo antes de las vacaciones de Navidad, y el archivo estaba vacío. Solo estaba allí Esther, la bibliotecaria. Yo, lo único que te he podido traer son todo lo que tiene referencia o que he leído que tiene algo que ver con el País Vasco. Lo que yo quería era justo eso, buscar en los papeles de Lluch sobre Euskadi algo que hubiera podido llevarle hasta la pista de tu hermana. Claro, yo no sé si puedes encontrar algo que te sirva. Y es que el artículo que escribió Ernest Lluch en el año 2000 se ha vuelto una pieza fundamental de esta historia. La mayoría de las personas con las que hablé lo conocen, lo citan, lo señalan como el inicio de todo. No creo que haya nada al respecto. Lo dijo Lluch, dicen, lo escribió Lluch en el año 2000. Pero en realidad, aquella no fue la primera vez que Lluch se interesaba por tu hermana. Antes de aquel artículo, había publicado ya otros diciendo que tu hermana era la primera víctima de ETA. Anteriores al de La Vanguardia. El primero que he encontrado es del año 93 y se titula ETA no nació contra Franco. Pero Lluch escribió más artículos después en los que hablaba de tu hermana como eso, como la primera víctima. Bueno, tú chafardea, cualquier cosa que necesites me dices. Me gusta mucho estar en archivos. Me gusta el silencio compartido, sentir que todas estamos ahí, sumergidas entre páginas, buscando tesoros. Ya sabes que soy filóloga
así que seguramente sea por eso, porque he pasado muchas horas en archivos. Me gusta, sobre todo, recorrer los caminos que van de un sitio a otro, ver cómo alguien lee algo, cómo alguien lo cita, y cómo otros lo leen después y lo van citando, y cómo muchas veces esas citas van transformándose, muy despacio, un poco como ese juego del teléfono escacharrado, donde la frase de inicio va pasando de una persona a otra y luego es tan diferente a la frase que llega hasta el final. ¡Qué bonita letra! Sí, también es bonita cuando no tienes que intentar leerla, ¿eh? Sí, la verdad. Y un poco es eso lo que siempre me ha llamado la atención de la historia de tu hermana. Que la teoría de que era víctima de ETA se basó, en realidad, en muy pocas fuentes. Y que esas fuentes se van repitiendo, de publicación en publicación, cambiando un poquito y a veces sin contrastarlas. Cuando más pienso en la historia de tu hermana, más creo que es, sobre todo eso, una historia de fuentes. De quién cita a quién, de cómo lo cita, de para qué. Así que, aprovechando el silencio del archivo, me voy a poner un poco filológica y voy a contarte las fuentes que van cimentando la historia de tu hermana, porque muchas de ellas vienen ya de estos primeros artículos de Lluc. Y voy a intentar simplificar lo máximo posible, pero es que en realidad es una parte muy importante de esta historia. Es algo que leyó Ernest en algún sitio. En todos los artículos que escribió Lluc parte de la misma información, de la misma fuente, una nota al pie. A veces se dice que la historia se escribe así, con notas al pie, y en este caso fue así de manera literal. Esa nota es muy importante en esta historia. Aparece en un libro del año 1992 y fue, que yo sepa, la primera vez que se puso por escrito la teoría de que tu hermana era víctima de ETA. El autor del libro y el autor de la nota es José Antonio Pagola, un cura que en aquel momento era el vicario de San Sebastián. En su libro hablaba sobre las posiciones de la Iglesia vasca respecto al tema vasco, ya sabes. Y en una de las primeras páginas escribió esta nota. Te la leo. En realidad, parece ser que la primera víctima de una acción terrorista de ETA fue la niña de 22 meses Begoña Urroz Ibarrola, muerta el día 27 de junio del 60 al hacer explosión un artefacto colocado en la estación de Amara, en San Sebastián. Y ahí, ya ves, primera vez, Begoña Urroz, 22 meses, 27 de junio, víctima de ETA. Y esta nota, algo que parece tan menor como una nota, será la fuente para todos, pero todos, los artículos de Lluc y también para todos, pero todos los artículos y los libros que vinieron después. Y te aseguro, se escribió mucho sobre tu hermana después. Pero por ahora, vamos con los artículos de Lluc. En el primero, el del 93, Lluc solo se basa en esa nota al pie de Pagola. Pero en el siguiente, en el del 95, amplía sus fuentes. Cita una cronología que encontró en el diario Egin. Se titula Cronología de ETA, pero en realidad es más una cronología de los hechos más relevantes de la historia del País Vasco. Y entre esos hechos hay un poco de todo. Se habla mucho del Lehendakari Aguirre, se habla de detenciones, se habla de atentados, pero también hay cosas como la multa que les pusieron a los jugadores de los Osasuna en el año 59 por visitar el Centro Vasco de Caracas. Ojo, les pusieron una multa de 250.000 pesetas de la época. O, por ejemplo, en la cronología también se cuenta que la radio parroquial de Tolosa tiene 3 emisiones en euskera. Cosas así. Y entre esos hechos aparece la bomba que mató a tu hermana, pero con 2 detalles importantes. La fecha aparece mal, se dice que fue en diciembre del año 59, y además no se le atribuye a ETA. Pero aún así, en su artículo, Lluc se pregunta, ¿podría ser la misma niña? Refiriéndose a tu hermana. Aunque Lluc lo formula como pregunta, poco tiempo después, algunos artículos y algunos libros empezarán a citar esa cronología para decir que tu hermana fue la primera víctima de ETA. Los primeros después de Lluc son 2 periodistas en el diario ABC. Y en el año 98 aparece un libro que lo dice ya en el texto, no como nota al pie. Se han manifestado como elementos claves de ETA, de una parte el activismo, predominio de la praxis y su manifestación más aguda el militarismo. Y así, poco a poco, las fuentes van pasando de publicación en publicación, de año en año, en un goteo pequeño, pero constante. 85 y 69 asesinatos respectivamente. Y en el año 2000, Lluc publica su último artículo, el más famoso, el que tu madre lee. Pero ya no cita ninguna cronología. Eso sí, ha hecho mucha investigación. Ha leído los artículos que aparecieron en la prensa cuando murió tu hermana, ha consultado boletines del gobierno vasco en el exilio y hasta ha visto la reivindicación que hizo el propio Drill, la reivindicación que te leí en el primer episodio. Pero dice que no se fía. Lluc ha ido incluso al archivo de Lascao, el archivo más completo sobre ETA, pero dice que no ha encontrado ningún documento que relacione a ETA con la bomba de Amara. Y así,
en lo que se basa Yuk para su último artículo, ese artículo del año 2000, ese artículo que leyó tu madre y que por primera vez le hizo sentir que alguien la reconocía, ese artículo que tanta gente citó después, es, ante todo, la nota al pie de Pagola. Y también dice que la familia recibió una versión oficial de la autoría de ETA y que en su entorno vecinal, en vuestro entorno vecinal, no había duda de ello. Creo que eso es una referencia a la llamada que hizo a casa de vuestra vecina Isabel, aquella llamada del año 2000, 4 meses antes de que lo mataran, con las 2 mujeres pegadas a un auricular del mismo teléfono. La relación completa de personas asesinadas por la banda ETA por años queda así. Y aquí ya pone 1960, una. En el archivo de Yuk encontré mucho material sobre su interés por Euskadi. Un folletito del Ayuntamiento de Donosti para aprender euskera y están sus notitas: Suri, negra, belza, blau, urdin, groc, orilla, verde, verde. Y vi de qué manera había estudiado a ETA. Frecuentemente la reducida importancia del marxismo como base doctrinal e ideológica de ETA. Pero por muchas horas que pasé allí tratando de descifrar su letra, no encontré nada que hablara directamente de tu hermana, ni de si había hablado con el vicario Pagola, ni siquiera, mi sueño, notas de aquella llamada que les hizo a Isabel y a tu madre. ¿Estás? Qué bien. Bueno, has encontrado todo lo que... Ojalá más, pero... Pero no... Pero Yuk es una pieza fundamental de esta historia. Mucho de lo que vendrá después se basará en ese artículo del año 2000. Y yo necesitaba encontrar más respuestas. Venga, muchas gracias. Deu. Así que, como no encontraba respuestas en ese oráculo, que es un archivo personal, decidí visitar otro tipo de oráculo, el familiar. Vale, estamos bien. Bueno, te voy a pedir que te presentes, que me digas quién eres y dónde estamos. Yo soy Rosa Lluc Bramón, soy profesora de Historia Medieval. Estamos en el despacho de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, donde yo doy clases. Rosa Lluc, la hija de Ernest, me recibió una noche de invierno en su despacho. Ya eran vacaciones de Navidad y parecía que éramos las únicas personas en aquel edificio. Y quizá lo éramos. Rosa tiene 55 años, el pelo oscuro y unas gafas muy vistosas, de montura azul. Se parece mucho a su padre y habla mucho de él. Cuando eres hija de Ernest Lluch, sabes que muchas veces te entrevistan, te preguntan, te piden por el nombre de mi padre. Para ella, la historia de tu hermana no era algo nuevo. Para él, realmente sí. Begoña Urroz era como una fijación, era como un referente que creía que había que reivindicar. Rosa es historiadora y varias veces en nuestra conversación me habló de 2 cosas que me dejaron claro que para ella eran la parte más importante de hacer historia. Todos dependemos de lo que ha quedado escrito o de lo que alguien reconoce. Y él lo leyó por escrito. Y a veces todos los que nos dedicamos a la investigación sabemos que allí los que nos llevan a un camino que no es el cierto, pero te están llevando. Una de esas cosas fundamentales para la historia es eso, el camino. La historia como un proceso que se va haciendo con el tiempo. Los caminos que seguimos, los que podríamos seguir pero dejamos de lado. La segunda cosa es el contexto. Hay un historiador al que yo admiro mucho que se llama Pierre Vilar y que decía siempre: el historiador está dentro de la historia. Y para Rosa, los artículos de su padre estaban haciendo justo eso, conversar con su propia historia, con su contexto. Yo pienso que en el año 2000 se necesitaban revulsivos, por lo menos aparentemente y por lo menos desde fuera parecía que había parte de una sociedad que estaba comprendiendo, entendiendo y callando ante unos atentados terroristas y que también hacía falta buscar un revulsivo y decir: oye, que aquí no hubo distintos movimientos, que la violencia es condenable siempre. A lo largo de las entrevistas que he hecho para esta serie, mucha gente me ha hablado de Lluc con admiración. Y esa admiración muchas veces llevaba, creo, a quitarle intención. Me han llegado a decir que Lluc escribió ese artículo, pero que no tenía motivación política al escribirlo. Y al principio, debo decirte, Bego, yo pensaba lo mismo, como si el respeto por la figura de Lluc nos llevara a todos a eso, a negar que tuviera una intención política. Pero después, mientras he ido investigando, y sobre todo cuando hablé con Rosa, me di cuenta de que decir eso era hacer de menos a Ernest Lluch. Porque Ernest era, ante todo, un hombre político. ¿Cómo no iba a tener intencionalidad política al escribir esos artículos? Ahí yo sí que creo que mi padre insistió en demostrar que la primera víctima no merecía ser víctima y que justificar que las primeras víctimas o dejar entrever o dejar sospechar o insinuar que algunas víctimas se lo merecían, pues es un error. Rosa habla de provocación a veces, de intervención otras. Y es que, al escribir sobre este tema,
Hugh se estaba insertando en un debate que lleva décadas abierto. El debate sobre si alguna vez hubo una ETA buena, que puede sonar raro para quien no lo conozca, pero se llama así, con ese nombre. La revista de Gesto por la Paz del año 2010, por ejemplo, recoge ese debate y se titula así: La ETA buena, la ETA mala. Y ese debate, básicamente, se pregunta si, antes de la democracia, ETA tuvo alguna legitimidad. Es decir, si hubo una ETA antifranquista y que luchaba por la libertad, o si desde el principio ETA era un movimiento nacionalista que auguraba lo que vendría después. Y por eso, quien fuera la primera víctima era importante. ETA podía ser un grupo que comenzó matando primero a un guardia civil y después a un torturador franquista, o un grupo que ya en su origen había cometido el peor crimen posible: matar a una niña, una especie de pecado original. De hecho, el último artículo de Hugh, el del año 2000, se publicó en La Vanguardia justo con ese título. El título, El pecado original de ETA, a mí me parece una provocación para remover conciencias, una provocación para remover. Que es verdad que ahora, visto con el tiempo, pues se posicionó en un tema que igual no hacía falta y sobre todo que había que tenerlo muy comprobado. Entonces, ¿por qué Ernest Lluch se metió en este jardín? Pues no tengo la respuesta. Rosa no tenía la respuesta y yo tampoco esperaba que me la diera. Pero sí quería preguntarle qué pensaba ella, qué opinaba sobre lo que pasó después con aquellos artículos, cómo habían iniciado toda una tradición que situaba a tu hermana como la primera víctima de ETA. A mí, sinceramente, yo me dedico a los siglos XIV y XV, todo esto me queda muy lejos, pero a mí a veces me hace sospechar por qué nos tenemos que concentrar tanto en un caso que en realidad era un caso más. Estamos hablando de una violencia que no se debió ejercer nunca. Y que entonces, al final también ha habido algunos ambientes que han cogido este caso de Begoña Orroz para echarse los platos en si era la primera víctima de ETA o si no lo era. Sobre todo porque es un hecho que no nos afecta a nuestro día a día actual, pero sí que afecta al pasado, sí que afecta al inicio, sí que afecta a una justificación, a un origen, a la lucha. En un principio tuvo algún valor, tuvo algún sentido. Entonces creo que es un acto claro de utilización de una víctima del terrorismo o de unas víctimas al terrorismo. Y Rosa pensaba que, en medio de esa utilización, quienes perdían eran siempre las mismas, las víctimas. Oye, fue una víctima. ¿Quién causa el dolor? Al final estamos viendo que la sensación de vacío, la sensación de soledad, la sensación de incomprensión para las víctimas es muy parecido siempre. Quizá por eso a tu madre le había afectado tanto el asesinato de Ernest Lluch. Se lo conté a Rosa. Le conté cómo recibió tu madre la muerte de su padre y la culpa con la que, me dijiste, había cargado siempre. Y de hecho, la madre de Begoña se murió pensando que a Ernest lo habían matado por su artículo sobre Begoña. No sé si esto lo habías oído alguna vez. Yo sí he escuchado de todo, que lo mataron por el artículo de Begoña, que lo mataron porque estaba buscando vías de diálogo. Ahora, yo creo que la madre de Begoña tenía que haber muerto en paz. O sea, quien le mató porque le dio la gana. No por nadie, y que nadie se tiene que sentir responsable de los actos de otros. Y eso me parece triplemente injusto, ¿no? Porque ya suficientemente víctima es como para que te hagan cargar con otra. Y como la historia no es lineal, y estábamos haciendo un ejercicio de mezcla de tiempos, hablando del pasado y a la vez del presente, le pregunté qué creía ella que hubiera hecho su padre si hubiera sabido que se había equivocado. Yo creo que mucha gracia no lo hubiera hecho, porque reconocer que no estabas en lo cierto siempre es complicado, pero yo creo que lo había acabado reconociendo. Hay un artículo, y ahora no me acuerdo qué artículo es, que a mí como investigadora me gusta, ¿no? Porque él dice, ojalá tuviéramos un lápiz rojo para ir corrigiendo lo que escribimos al principio. Y que no pasa nada por corregir, ¿eh? Yo creo que hubiera corregido. No muy satisfactoriamente al principio, pero hubiera corregido. Y también le pregunté lo que secretamente me hubiera gustado preguntarle a su padre desde que empecé a trabajar en esta historia. ¿Crees que le gustaría que estuviera yo haciendo esto? Bueno, en el fondo sí, porque todos tenemos un punto de vanidad y luego es, bueno, que hablen de mí aunque sea para decir que me equivoqué. Es decir, Ernest, la que liaste. Sí, Ernest, la que liaste, pero fíjate, si no hubiera liado, estaríamos hablando de Begoña Orroz. Si él no hubiera dado un altavoz a una nota al pie de página, estaríamos hablando de Begoña Orroz. Y a mí me parece que en este caso hay muchos casos en los que haría falta saber la verdad. Pero también es cierto que a veces incomoda y que me incomoda a mí, y supongo que no soy la única que me siento incomodada, porque luego es como si estás a favor, es que estás a favor de una cosa. No,
Nosotros creemos que la verdad hay que saberla. Y si tenemos que hacer autocrítica, pues hagámoslas. Y al final de nuestra conversación, le pregunté si tenía un mensaje para ti. ¿Le quieres decir algo a Begoña? Hombre, todo nuestro reconocimiento, somos víctimas. Y además yo entiendo que el calvario por que ellos han pasado después no tiene nada que ver con el nuestro o con el mío, ¿no? El minuto cero, Cataluña se había volcado. Con la familia de Ernest Lluch, en cambio, nadie reconoció a Begoña Urroz. De vuelta en vuestra cocina, os hice escuchar la conversación con Rosa. Me ha gustado oírle. Tenía como las ideas muy, muy claras, ¿eh? Muy, muy claras. Me hablaba de su padre y decía, pues, y es parte. Y con lo que ha dicho, toda sí, razón, sí. ¿no? En ese sentido. Sí. De que dices, la que hemos liado, ¿no? Bien, pero también tiene razón, dice, y si no la hubiera liado, se hubiera seguido hablando. Hablando, eso también me ha quedado a mí. ¿Hubiera salido este tema? Si él no hubiera sacado sus artículos, ¿se hubiera hablado del tema? Tú me contaste que para tu familia el asesinato de Ernest Lluch fue una nueva manera de sumiros en el silencio. Alguien se murió, fue una pena muy grande. Y se hablaba en petit comité en casa, pero ya no se hablaba nada en la calle ni nada, para nada. Nada. Y tu familia siguió su vida así, viendo, oyendo, callando, como dices tú muchas veces, como habíais aprendido antes de aquel artículo de Lluch. Así se murió Juan, tu padre, en el año 2008. Mi padre se murió pensando que era ETA, vamos, es así de claro. Mi padre se murió sin que muchísima gente supiera, mi padre se murió sin ningún tipo de reconocimiento, mi padre se murió en el absoluto silencio y en el absoluto dolor tragado para él y para su familia. O sea, mi padre se fue de este mundo. Fíjate, lo único que sí recuerdo es que cuando él se murió, lo único que dijo es que por fin iba a ir con su hija, ¿no? Con su niña. Entonces, fíjate que son años, ¿eh? Es que es hablar de mi padre y no lo puedo remediar. Porque el pobre se fue callando, se fue sin poder expresar, ni decir, ni contar lo que él querría contar. Es triste no poder decir con toda la naturalidad, decir pues lo que le había pasado, que le habían matado a su hija y contarlo y sacar ese dolor, ¿no? Y así parecía que se iba a morir también Jesusa, tu madre, sin sacar ese dolor, como tú dices, viendo, oyendo y callando. Hasta que a finales de 2009, casi 10 años después del asesinato de Lluch, alguien nos hizo una propuesta. Eso en el próximo episodio. Gracias por llegar hasta aquí y gracias por escuchar los 2 primeros episodios de Se llamaba como yo. La historia sigue, con nuevos episodios, el próximo domingo 8 de junio. Si te está gustando esta historia, ayúdanos a que llegue a más gente. Recomiéndasela a tus amigas, a tu familia, a tus compañeras de trabajo o a quien tú quieras. Si tienes curiosidad por saber más, en nuestra web tienes acceso a mucha más información sobre estos episodios. Fotos de la niña, documentos de la época y muchas cosas más en www.deesonosehabla.com y en la sección de materiales extra de cada episodio. También puedes suscribirte a nuestros canales en cualquier plataforma de audio y puedes hasta dejarnos una valoración. Muchas gracias por escuchar. Hasta la semana que viene.